Bienvenidos a todos al primer curso de detección temprana de cáncer de piel, organizado por la Unidad Funcional de Dermatología Oncológica del Instituto Nacional de Cancerología, un curso dirigido a médicos generales. Con este curso queremos precisamente que ustedes puedan identificar qué pacientes tienen características o factores de riesgo para desarrollar un cáncer de piel. Por eso, hoy en nuestra charla, la doctora Mariana Botero, dermatóloga de la Universidad Militar Nueva Granada y próxima dermatóloga oncóloga de nuestro instituto, les indicará cómo deben tomar la foto para que puedan remitir esos casos a los especialistas del instituto por intermedio del correo clinicadepiel.inc@cancer.gov.co. Este curso se ha desarrollado en 3 jornadas. La primera fue melanoma, segunda carcinoma escamocelular y esta tercera jornada es carcinoma vasocelular, como lo acabo de mencionar, a cargo de la doctora Mariana Botero. Doctora Mariana, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Entonces hoy lo importante que vamos a aprender es cómo detectar de forma temprana y lo que nos beneficia más a los pacientes ese carcinoma vasocelular. Para empezar vamos a hacer un pequeño pretest que lo vamos a ir teniendo en mente. Voy a dejar las respuestas sin responder y al final cada uno pues quiero que haga como el ejercicio de después de la charla ver pues qué tanto aprendimos. Entonces, para empezar, ¿cuál es el cáncer de piel no melanoma más frecuente? El carcinoma escamocelular, el carcinoma vasocelular, el tumor de células de Merkel o el dermatofibrosarcoma. Entonces les voy a dar unos 20 segunditos para que lo tengan ahí, lo anoten y después lo respondemos. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante para desarrollar carcinoma vasocelular? Fumar, la exposición solar intermitente, la exposición solar crónica o los factores genéticos que podamos tener. Siguiente pregunta. ¿Qué pensamos? ¿Esta lesión es benigna o maligna? La cara benigna o maligna, qué pena, pero ahí ustedes lo guardan. ¿Qué pensamos de esta lesión? No sabemos. Definitivamente es maligna. ¿Estamos seguros que es benigna? ¿O eso obvio es una cicatriz? ¿Y qué hacemos si nos llega este paciente? ¿Es un lunar? Pues no hacemos nada. No tengo ni la más mínima idea de qué hacer. ¿Es maligno al dermatólogo? ¿O eso es por la edad normal? Entonces, ahora sí, vamos a empezar con nuestra charla de detección temprana de carcinoma vasocelular. Para comenzar, el vasocelular es un tumor maligno de la piel que se considera el tumor más frecuente, que ha venido teniendo una incidencia creciente. Su origen se da a partir de la capa basal de la epidermis y de sus anexos. Para que tengan en mente, dentro del grupo de los cánceres de piel, el vasocelular corresponde al 80% de ellos, seguido del escamocelular y posteriormente el melanoma maligno. Este tumor se conoce como epitelioma, ya que tiene un bajo potencial metastásico, aunque en algunos casos este puede ser localmente avanzado, lo que significa que puede ser destructivo ante esos tejidos adyacentes y en algunos casos incluso puede llegar a comprometer el hueso. En cuanto a la epidemiología en general, la Sociedad Americana de Cáncer para el año 2012 reportó 5.4 millones de casos de cáncer de piel no melanoma, de los cuales 8 de cada 10 casos eran vasocelulares. Esto es mucho más frecuente en población blanca y caucásica. Se ha visto que en el tiempo ha aumentado su incidencia de una forma
pues importante, desde un 150 hasta un 200%, y sobre todo han aumentado esa incidencia de aquellos tumores histológicamente agresivos. Y pues se ha encontrado además que hay una mayor incidencia en hombres versus mujeres, aunque en la vida diaria de nosotros, pues esto realmente no se ve con tanta, pues que haya una mayor presencia en hombres, sino que es muy similar. En cuanto a la epidemiología de nuestro país, que realmente es lo que nosotros debemos tener más en mente, es que para el año 2007 hubo un aumento de las tasas del vaso celular, y esto fue reportado por el Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta, encontrando que de 40 casos por 10.000 pasamos a 110 casos. Para el 2011 hubo un aumento también de 23 a 41 casos por 100.000 habitantes, y ya para el año 2020 encontramos 102 nuevos casos por 100.000 habitantes, con una tasa de mortalidad que pues realmente es baja, que es de 1 por 100.000 personas al año. Esto se toma pues de las guías y de unos estudios que se han hecho acá, y se hizo un estudio buscando esos factores de riesgo, estudio realizado pues también por el instituto, donde se encontró que para nuestra población, que pues es realmente lo que nos interesa, la radiación ultravioleta es el determinante más importante en el desarrollo del cáncer de piel. La exposición solar crónica, esa exposición laboral, que en nuestro contexto sabemos que venimos de una población donde la agricultura predomina, donde la población que trabaja en el campo, que está expuesta al sol, sobre todo después de los 30 años empieza como a pasar factura esta exposición a la que estuvieron nuestros pacientes, y además que es una población vulnerable, bien sea por carencia de medios económicos o incluso de educación. Ellos no tienen una protección solar adecuada, y pues esto nosotros lo vemos muchos años después en nuestra consulta. No solo la exposición laboral, sino también esa exposición solar en ámbito recreativo, pues también nos genera ese aumento de riesgo a presentarlo, la exposición al cigarrillo, e incluso la historia de haber tenido pues las quemaduras solares nos dan un riesgo aumentado para presentar carcinoma vasocelular. Nosotros, ¿qué debemos mirar en un paciente de lejos? Como de qué factor predictor que nos diga el paciente previo al examen físico, pues que nos dé indicios de que un paciente puede tener CBC, pues va a ser la presencia de conjuntivitis actínica, que es esa banda eritematosa en la esclera del paciente, que cuando uno los pone a que miren arriba o abajo, aquella parte de la esclera cubierta por el párpado, esta va a estar conservada. Uno alcanza a ver únicamente esa banda pues de conjuntivitis en el área fotoexpuesta, la queratosis actínica que vemos acá, que recordar pues que es una lesión premaligna que encontramos en los pacientes. La edad es algo muy importante en ellos, porque pues son pacientes ya de edad avanzada, adultos mayores por lo general, y obviamente el paciente fototipo claro. Sin embargo, nosotros en Colombia tenemos una predominancia de fototipo 3 y 4, que estos piensan pues que el ser un fototipo 3 nos da una falsa sensación de que porque somos más trigueñitos, más morenitos, pues no nos quemamos y no nos va a pasar nada, y pues eso encontramos en el estudio que eso no es así, y también están predispuestos al cáncer de piel y al vaso celular. ¿Qué otras cosas tenemos que tener en mente que son mucho menos frecuentes, pero igual, pues que están ahí? La exposición crónica al arsénico, la radiación ionizante, la predisposición genética asociada a estos desórdenes heredados, como el síndrome de Gorlin o incluso el xeroderma pigmentoso, que esto ya pues son casos muy infrecuentes, y los pacientes obviamente inmunosuprimidos, que son un grupo poblacional que obviamente están en riesgo. Pero de aquí lo más importante asociado a la radiación ultravioleta que tenemos que tener en la cabeza es la historia personal de carcinoma vasocelular. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que entender qué es lo que pasa y por qué llegamos a presentar el vaso celular. Entonces, es
un conjunto de estos factores fenotípicos asociados a factores ambientales y a estos factores genéticos que al final nos van a llevar a lo que vemos nosotros clínicamente como el carcinoma vasocelular. Dentro de estos factores fenotípicos, como ya les mencionaba, la historia personal o familiar de cáncer de piel y la presencia de fototipos claros y ya la edad avanzada, todo esto se suma y nos genera una reducción en esa capacidad de reparación del ADN que pues se traduce finalmente en formación de tumores. En cuanto a los factores ambientales, hay muchos factores ambientales que puedan generar y predisponer a hacer carcinoma vasocelular, pero lo más importante es la exposición y la radiación ultravioleta de forma crónica, sobre todo en la infancia y adolescencia, que es pues el sol de la vida que uno recibió. En cuanto a factores genéticos, estamos hablando ya de mutaciones sobre la vía de señalización Sonic Hedgehog, que hablaría de mutaciones sobre el gen PACHT y sobre el gen supresor tumoral P53, donde se han encontrado hasta en un 65% pues, de los tumores. Para recordar así de forma muy concreta, la vía Sonic Hedgehog es la vía de reguladora, pues la clave en la proliferación celular, la diferenciación y la organogénesis durante la vida embrionaria, que en la vida adulta lo que nosotros esperamos obviamente es que esta vida esté silenciada y totalmente quiescente. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Vamos a tener unas mutaciones genéticas que nos puedan generar activaciones aberrantes de esta vía de señalización, que pueden ser mutaciones inactivadoras, mutaciones funcionales, pérdida genética o incluso sobreexpresión de algunos de los componentes importantes de esta vía, pues que no me voy a detener en esto. ¿Y esto por qué va a ser importante al final? O sea, todo esto, ¿para qué? Para que tengamos en mente que las terapias que han venido surgiendo son las terapias dirigidas, las terapias target, que en este caso van a ser dirigidas contra la vía pues del Sonic Hedgehog, pero pues que lo ideal es que nosotros detectemos el cáncer temprano y no tengamos que llegar hasta el uso de estos medicamentos, que son medicamentos de muy alto costo para el sistema, ¿no? Sabiendo que pues si uno detecta tempranamente el cáncer, pues podemos tener manejos que son mucho más convenientes para el paciente y obviamente pues hay que pensar también en la parte económica y el sistema de salud. ¿Qué más tenemos para la fisiopatología? Lo que veníamos hablando del factor de riesgo más importante, la radiación ultravioleta. ¿Qué va a pasar con esta radiación? Esta va a generar cambios a nivel molecular, comprometiendo esas células blanco como el cromóforo, que sería de esta radiación, tanto en epidermis como en dermis, que nos va a absorber esta radiación ultravioleta, incluso la luz visible, generando que el cromóforo entre en un estado de excitación, un estado de inestabilidad, donde se van a generar algunos cambios estructurales directos que van a generar unión de moléculas, presencia de radicales libres, lo que finalmente nos lleva a generar ese daño sobre el ADN y pues las proteínas. En resumen, tenemos la exposición solar crónica, nos lleva a ese daño y lesión sobre el ADN, generando estos dímeros de pirimidina. Se forman estas mutaciones que son típicas de la radiación ultravioleta y es lo que finalmente se nos da clínicamente como el cáncer de piel, bien sea vasocelular, escamocelular o melanoma. Entonces, lo importante, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Y qué es lo que tenemos que identificar de forma temprana? Entonces, las manifestaciones clínicas distintivas del vaso celular que nos van a decir sí, definitivamente aquí hay algo que no está bien y muy probablemente sea un vaso. Estos van a ser unos tumores que pueden ser pápulas o nódulos, que la característica principal es que su superficie es muy perlada, es brillante. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo veo esto? Si digamos yo, esto se ve brillante y esto se ve brillante. Uno debe empezar a jugar con la luz, poner al paciente, moverlo, mirarlo desde diferentes ángulos y uno va a empezar a notar que definitivamente la superficie
es perlada y tiende a dar ese brillo característico del vaso celular. Pueden ser eucrómicos, rosados, pero también vamos a tener aquellos que van a presentar un pigmento muy típico, que es un pigmento grisáceo. La presencia de los vasos, las telangiectasias arboriformes, que por lo general buscan atravesar la lesión. Esto es también algo que debemos mirar en estas lesiones, y obviamente el diámetro de acuerdo a su patrón clínico puede ser variable. Puede ir desde 1 hasta 10 milímetros, y obviamente viendo el contexto del paciente, tenemos un paciente con una piel crónicamente fotoexpuesta. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar el carcinoma vasocelular? Se puede clasificar de forma clínica e histológica, que al final pues es lo que nos va a dar como tal el diagnóstico y la estratificación como tal de esta patología. Dentro de los subtipos clínicos tenemos el subtipo nodular, el superficial, plano cicatricial, morfeiforme, terebrante, el ulcus rodens y pues el CBC avanzado. En cuanto a los patrones histológicos, como les menciono, la idea es que haya una correlación clínico-patológica, pero para tener en mente, pues pueden ser de patrón nodular, superficial, que son pues los de menor riesgo, y ya de aquí en adelante tenemos el micronodular, morfeiforme, trabecular o infiltrativo, que ya nos hablan de un riesgo mucho más alto histológico, y pues obviamente los CBCs mixtos. En cuanto al CBC nodular, entonces este es el subtipo del CBC más común, corresponde a un 79% de estos. Pueden ser pápulas o nódulos. Aquí se ve muy bonito pues esa superficie perlada, brillante, la presencia de estos vasos arboriformes, estas telangiectasias que vemos que intentan atravesar el tumor, y ellas empiezan a ramificarse, adelgazando pues al final sus ramitas, que es lo típico de estos vasos. El tamaño, nuevamente, como les digo, puede ser variable, y algo muy característico del vaso celular es que se puede empezar a ulcerar en algunas áreas, como vemos acá, de la lesión, con presencia de costra, y el área más frecuente donde lo vamos a localizar es la cara, y por eso pues el hecho de que sea en la cara, pues eso nos da a nosotros la posibilidad de examinar bien a nuestro paciente en la consulta habitual y buscar este tipo de lesiones mientras estamos pues hablando con el paciente. Aquí vemos otro caso, aquí vemos que no es una lesión tan eucrómica como les mencionaba al principio, sino una lesión pigmentada que, que es pues un pigmento más grisáceo. Vemos un paciente pues que en su contexto, lo que alcanzamos a ver acá, es un paciente ya mayor, con una piel crónicamente expuesta, la presencia de léntigos solares, rítides, y histológicamente pues vemos que se correlacionan la presencia pues de este nódulo muy compacto pues a la histología. Aquí tenemos más ejemplos. Nuevamente busquemos el brillo. Acá se ve muy bonito el brillo del vaso celular, esa presencia del pigmento grisáceo que les digo, la ulceración central, la telangiectasia que busca atravesar el vaso, la presencia de la costra, estos bordes. Esto es lo que debemos empezar a buscar en las lesiones. Seguimos con la variante superficial, que es la segunda en frecuencia del carcinoma vasocelular. Tiende a ser menos agresivo, por el contrario, no es un nódulo, no es una pápula, sino, pues como su nombre lo indica, es más una placa delgada, puede ser eritematosa, incluso puede presentar descamación o no. Lo curioso de este es que se presenta más en cuello o tronco, incluso en extremidades. Pensar siempre, si digamos es una mujer, recordar pues que nosotras tendemos a usar falda, y la exposición pues de la pierna al sol, tener la delimitación de la lesión por algunas pápulas chiquitas, brillantes, translúcidas, que también pues nos puedan dar el indicio que sea un CBC. Aquí tenemos uno en región retroauricular,
que acá pues vemos que tiene un pigmento más grisáceo, es una placa, no vemos la lesión característica, pero pues esto ya nos tiene que llamar la atención a nosotros y decir, ok, esto no es normal definitivamente. Aquí vemos una localización poco usual, decimos pues realmente uno ahí, esto es una ingle, pues uno ahí no tiene exposición crónica al sol, pero puede pasar, o sea, no es la localización frecuente, pero puede suceder. Siempre pues ver acá las características de las lesiones, los puntos de pigmento, todas esas pequeñas características que nos puedan dar como estas luces de decir, ok, puede ser un vaso celular. Seguimos con el plano cicatricial. Esta va a ser una variante que tiene un aspecto cicatricial, puede ser nuevamente de tamaño variable, puede incluso tener el borde papuloso perlado de las otras variantes clínicas. Aquí vemos la placa ya mucho más cicatricial, ese vaso arboriforme intentando atravesarlo, el brillo, nuevamente, paciente de edad avanzada, piel fotoexpuesta, léntigos, y vemos que pues que se ve, pues su aspecto no es el aspecto de un vaso celular nodular, sino ya cambios diferentes a la clínica. Aquí también tenemos ya pues esa presencia que nos pareciese una cicatriz, nuevamente el brillo de la lesión, los vasos. Aquí también tenemos el brillo, es muy característico del vaso celular. En cuanto al morfeiforme, este no va a tener tanto esa apariencia perlada de la que les venía hablando tanto. Este puede ser plano, ligeramente elevado, tiende a tener un color blanco o amarillento y pues su extensión tiende a ser mayor. Otra cosa de este que nos llama la atención es que pues tiene retracción de áreas adyacentes. Vemos acá nuevamente las telangiectasias, ese intento de ulcerarse en el centro, la piel crónicamente fotoexpuesta. Aquí vemos la retracción importante. Acá está la imagen pues donde vemos que hace retracción, pareciese una cicatriz, pero vemos muchos vasos, ese brillo que pues ahí más o menos se alcanzaría a ver. Seguimos con la variante Ulcus rodens. Acá ya estamos hablando de la ulceración como tal de la lesión, ese borde perlado con el pigmento grisáceo. Ya seguimos con el terebrante, que pues ya es una variante que nos habla de una evolución más rápida, que como su nombre lo dice, terebrante, esto significa que es infiltrante, destructivo, que puede infiltrar incluso a hueso y de acuerdo a la localización, como en este caso, puede comprometer incluso el globo ocular. Y este pues ya estamos ante uno de los subtipos más agresivos, que lo que queremos es no llegar a esto. Y pues obviamente tenemos el CBC localmente avanzado, que va a ser esa enfermedad primaria o recurrente, que no va a ser candidato para cirugía o radioterapia, que tiene una muy alta morbimortalidad y pues que tenemos ya en estos casos pues, que considerar esta terapia sistémica de la que les hablaba inicialmente, con los inhibidores de la vía Sonic Hedgehog, que pues como les repetí anteriormente es una terapia muy costosa y pues que al paciente le puede implicar muchos efectos adversos asociados al uso de este medicamento. Entonces, nosotros tenemos un espectro clínico muy amplio. Podemos pasar de un CBC nodular, tener un CBC superficial, pero también empezamos ya con estas variantes un poco más agresivas, hasta llegar a un CBC incluso localmente avanzado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Hacer un diagnóstico temprano de la enfermedad y buscar estas lesiones en esta etapa, o sea, buscar estas lesiones que sean de variantes clínicas e histológicas de bajo riesgo que nos permitan hacer un tratamiento oportuno y pues que sea un beneficio para el paciente y no que nos llegue un paciente ya en estas condiciones con un CBC localmente avanzado. Entonces, para hacer un diagnóstico tenemos que tener clínica y a partir de esta clínica sospecharlo y pedir una biopsia.
Pero ¿cómo vamos a hacer ese diagnóstico temprano nosotros? Detectar estos fenotipos de los que hablábamos, buscar en estos pacientes, sobre todo mayores, adultos, de edades avanzadas, detectar ese riesgo exposicional, buscar, preguntarle si a qué se dedicaba, qué tanto estuvo expuesto al sol en su vida, ver al examen físico esas características predictoras de las que les hablaba al inicio, como el fototipo del paciente, si tenemos una piel crónicamente fotoexpuesta, y teniendo todo esto, sumándolo, empezar a hacer un examen físico buscando esas lesiones en áreas fotoexpuestas sobre todo, y si encontramos lesiones sugestivas con estas, ¿qué hacemos? Pues para eso estamos nosotros y vamos a tener la llamada a un amigo sin ningún problema, sin pena. Nos pueden pues escribir pidiendo pues como el consejo de cómo manejar al paciente, buscar la remisión oportuna y rápida para darle un manejo adecuado al paciente y evitar pues que el paciente nos llegue con CBC mucho más avanzado. Entonces, por ejemplo, este paciente, aquí tenemos un paciente que tiene dos lesiones, una en párpado superior y una en vertiente nasal. Entonces, ambas, pues viéndolo así, son brillantes, eucrómicas las dos. Si me creen con fe, la de abajo tiene puntos de pigmento y pues está en áreas fotoexpuestas. Entonces, pues, ¿cómo vamos a saber si esto es benigno, si esto es maligno? ¿Será que esto estamos seguros de que es maligno o con qué nos podríamos confundir? Entonces, para esto tenemos que tener en mente algunos diagnósticos diferenciales que puedan, pues, como alterarnos un poquito esta visión de lo que pueda llegar a ser un vaso celular. Y dentro de ellos tenemos los nevus intradérmicos, donde siempre en ellos va a ser un pigmento muy homogéneo, buscarle los anexos, la presencia de los tallos pilosos nos habla de benignidad. Por lo general, uno en un vaso celular nunca va a encontrar un pelo. Entonces, estas cositas chiquitas nos pueden ir como ayudando a diferenciar una cosa de otra. Este tipo de lesiones como queratoacantomas, eczemas numulares, la psoriasis e incluso pues el caso que no quisiéramos pues que sucediera es un melanoma melanótico, pero siempre entonces ante la presencia de una lesión sugestiva, pues ante la duda, comunicarse con nosotros. En cuanto a la clasificación y tratamiento del carcinoma vasocelular, nos vamos a basar en la guía clínica y de tratamiento de Azocolderma. Esta nos clasifica según el riesgo los tumores. Esto va a depender de la localización, el tamaño del tumor, la variante histológica, y de acuerdo a esto, pues nos va a dar el riesgo de recidiva tumoral en bajo, mediano o alto grado, lo cual nos va a permitir finalmente darle un tratamiento adecuado al paciente. Cuando hablamos de recurrencia, estamos hablando de la reaparición de un tumor previamente tratado en un sitio de cicatriz o adyacente a esta. Tener en cuenta que la mayor recurrencia ocurre entre los 3 primeros años, hasta en un 70%, y ahí en adelante de 5 a 10 años se va a presentar únicamente hasta un 18% la recurrencia. La zona de mayor riesgo de recurrencia va a ser la zona H. Ya cuando estamos en cuero cabelludo y frente vamos a tener un riesgo intermedio, y cuello y tronco y extremidades pues va a ser de menor riesgo. Siempre tener en cuenta que los pacientes con tumores de mayor tamaño, pacientes inmunosuprimidos, patrones histológicos agresivos, que tengamos compromiso de márgenes después de una resección tumoral, esto nos aumenta el riesgo a tener recurrencia de la lesión. ¿Cuál va a ser el objetivo de tratamiento en estos pacientes? Pues la resección completa, obviamente individualizando a cada paciente, buscando tener una preservación funcional y cosmética que favorezca pues lo más que se pueda al paciente. También puede haber radioterapia en casos donde no haya indicación
quirúrgica, y cuando tenemos contraindicación tanto de cirugía o radioterapia, pues vamos a tener otras opciones como el 5-fluorouracil o el imiquimod o los métodos localmente destructivos, que van a tener una tasa de curación mucho menor, pero pues que igual tenemos opciones. Y ya pues ante tumores localmente avanzados y metastásicos, la terapia sistémica con los inhibidores de la vía Sonic Hedgehog, de los que hablábamos previamente. En los tumores de bajo riesgo, la primera línea de manejo, lo que debemos tener en mente es el uso de métodos localmente destructivos, y pues en aquellos casos indicados el uso de cirugía convencional. Cuando ya tenemos carcinomas de mediano riesgo, podemos tener estos métodos localmente destructivos teniendo a consideración pues varias cosas, o pues la cirugía convencional, que sería lo indicado, y ya en aquellos tumores de alto riesgo, la cirugía convencional o la cirugía micrográfica de Mohs, de acuerdo a la localización y el tipo de tumor pues que tengamos. El seguimiento de estos pacientes pues se debe hacer juicioso, debe ser cada 4 meses el primer año, luego cada 6 meses en el segundo año, y a partir del tercer año anual hasta completar pues los 5 años. Importantísimo la prevención. Nosotros debemos hacer mucho énfasis en nuestros pacientes, sobre todo el uso de barreras físicas. Evitar esa exposición solar en horas pico, por así decirlo, evitar la exposición después de las 9 de la mañana, entre las 9 y las 4 de la tarde. En caso de que vaya a haber exposición solar, buscar la sombra y practicar actividades al momento de hacer las actividades al aire libre, y pues el uso de protector solar como pues las barreras químicas. Obviamente no se recomienda el uso de cámaras de bronceo. Nosotros pues como especialistas y atendiendo los pacientes debemos recomendar un uso responsable eh, de esa exposición solar, y evitar al máximo pues tener estas complicaciones a futuro. Entonces, para tener a la mano, en mente, vamos para lograr hacer ese diagnóstico temprano, la detección de los fenotipos, la edad del paciente, ese riesgo exposicional al que pudo haber estado expuesto nuestro paciente, hacer un examen físico juicioso, ver el fototipo del paciente, buscar ese fotodaño, y siempre buscar esas lesiones, así le estemos tomando la atención al paciente, ir mirándole uno la cara, ver qué lesiones le puedan llamar a uno la atención, y de esta forma poder llegar a una remisión oportuna, un manejo temprano de las lesiones, y lo que les decía, la prevención es fundamental. Entonces, recordar aquí, pues el correo quedó mal, ya al final se los vuelvo a poner. Siempre que tengamos una duda, tomarle foto al paciente, primero tomarle una foto de lejos al paciente como esta que tenemos acá, y después tomarle una foto más de cerca, marcando las lesiones. No nos envíen una foto sin marcar, porque pues esto nos complica mucho más las cosas. Eh, Hacer una marcación adecuada, bien sea con un marcador, una regla, incluso el dedo, no importa, pero que nosotros tengamos claridad de cuál es la lesión sugestiva. Mandar el nombre completo del paciente, la edad del paciente, la EPS para ver cuál va a ser la forma de atención y a dónde se puede remitir. Enviar un resumen de historia con los antecedentes relevantes y descripción del cuadro clínico del paciente, y obviamente pues los datos de contacto de ustedes a donde nos podamos comunicar para ver todo el proceso pues que deba seguir el paciente. Y vamos a hacer un pequeño post-test. Entonces, ¿cuánto representa el CBC dentro de los cánceres de piel no melanoma? 90%, 75%, 60% u 80%. Siguiente pregunta.
el principal factor de riesgo para presentar CBC es la exposición solar intermitente. ¿Verdadero o falso? Y para pedirle ayuda a un amigo si tengo una lesión sospechosa, puedo escribir a este correo. ¿Verdadero o falso? Eso fue todo. Espero pues que les haya quedado claro. Doctora Mariana, muchas gracias. No, doctor. Habla Leonardo Pulido. Quiero felicitarte por tu magnífica exposición. Como siempre, tus presentaciones son muy claras, muy didácticas y enseñan mucho. Creo que ha sido muy importante para quienes nos han acompañado los detalles y las claves que nos has dado. Te felicito y te agradezco muchísimo por tu participación. Digamos que el objetivo va orientado a los médicos generales, quienes son los que tienen la oportunidad en un principio de poder detectar estos tumores en sus fases iniciales. Entonces la doctora Mariana les ha dado unas claves de siempre que vean ustedes sus pacientes, aprovechen y miren las áreas expuestas cuando las estén interrogando, entonces miran en la cara a ver qué pepita, verruguita, mancha o cicatriz, úlcera tenga ese paciente. Luego es muy importante la edad. Si es una persona mayor de 50 años, pues también nos debe llamar mucho la atención. Y cuando los están interrogando, sus antecedentes. Puede ser una persona que trabaje en el área de la construcción, una persona que es un vendedor ambulante, algún miembro de las fuerzas militares o de los contrarios también, o los campesinos, o la gente que trabaja con ganadería, las personas que trabajan en minería. Bueno, en fin, el grupo es muy amplio de personas que están expuestos crónicamente al sol. Entonces, ya miran ustedes el antecedente laboral, su tipo de piel, si es una persona de piel clara o lo que decía la doctora Mariana, un fototipo más oscurito. Entonces, todo eso hay que tenerlo presente y cuando le vean lesiones, preguntarles, ¿y esto cuánto hace que lo tiene? Entonces el paciente le dice a uno, no, esto lo tengo hace 40 años y no me ha cambiado y está estable, posiblemente es una lesión benigna. Pero si el paciente de 50 años con esos antecedentes y le dice a uno, no, esto me salió a mí hace 3 años y era una pepita y me ha ido creciendo, entonces piensen lo que estamos ante un carcinoma celular. Y como ella bien dijo, si ustedes logran detectar esos casos en sus formas tempranas, nos hacen la consulta o los envían a remisión a dermatología o incluso se pueden tomar una biopsia y nos la reportan, pues nosotros podemos orientarlos y los tratamientos, como ya dijo en las fases iniciales, son relativamente sencillos y vamos a evitar esa progresión hacia casos más complejos y por supuesto más costosos. No sé si el doctor Acosta quisiera agregar algo. Muchas gracias por su presencia, que es muy importante. El éxito de estos cursos que estamos haciendo es realmente que hacia el futuro ustedes nos consulten pacientes. Queremos ayudarlos, queremos ayudar a los pacientes y es muy sencillo, como ya dijo la doctora Mariana, es tomar una foto. Es muy importante, digamos, que la foto sea de buena calidad, que uno al ampliarla no se pixele. Nosotros con una buena foto podemos hacer una aproximación diagnóstica bastante certera, por lo menos para orientar si necesitamos hacer una biopsia en ese paciente o si por el contrario es una lesión benigna. Entonces, realmente es muy sencillo, es una foto, la edad del paciente, bueno, a qué EPS pertenece, claro. Y lo que decía la doctora Mariana de los antecedentes es si hay algo relevante, ¿no? No pues que se tuvieron varicela a los 8 meses o a los 10 meses. Ese tipo de detalles no. No sé, si está inmunosuprimido, por ejemplo. Pero realmente lo más importante es que los podamos ayudar con la fotografía del paciente. Y la idea de esto es que podamos agilizar
la remisión al Instituto Nacional de Cancerología, porque tradicionalmente los pacientes nos llegan en estados muy avanzados. Entonces, lo que queremos con estos cursos de diagnóstico precoz de cáncer de piel es precisamente eso, hacer un diagnóstico temprano. Entonces, bueno, queremos ayudarlos. A medida que ustedes van consultando una y más casos, pues con nuestro concepto, ustedes mismos van aprendiendo, van afinando su ojo clínico. No les dé pena remitir cosas aparentemente bobas, no importa, se trata lo mismo que los dermatólogos, pues nosotros hacemos muchas biopsias de lesiones que terminan siendo benignas para poder descubrir un cáncer. Doctora Costa, doctora Botero, primero que todo, muchas gracias por asistir aquí. Con todo el gusto. Sí, doctora Mariana, muchísimas gracias. Bueno, que estén muy bien. Bueno, y agradecemos a todas las personas conectadas. A gracias, gracias a todos y nos vemos en otra oportunidad educativa del Instituto Nacional de Cancerología.